Buenos días. Gracias al Señor por personas que han tomado a bien estar a través de este medio para escuchar lo que es la palabra de Dios. Quiero llamar su atención aquí en el libro de Primera Timoteo capítulo 2, dice el verso 3, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice aquí la Escritura, Dios nuestro Salvador. Aquí lo que podemos contemplar es el corazón compasivo de Dios. La compasión es la respuesta de Dios a la miseria o desgracia humana. Esta es una expresión de la actividad de Dios en su interés, su deseo amoroso de salvar a los hombres. Y esta expresión, Dios nuestro Salvador, está dirigida a ayudar a los hombres a encontrar segura esperanza de salvación en Cristo. Dice que Dios quiere, Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos. Aquí podemos ver el propósito, podemos ver la voluntad determinativa expresada en una acción soberana. ¿Y cuál es esa determinación? ¿Cuál es el deseo amoroso de Dios lleno de gracia? Estimado oyente, sencillamente ofrecerle salvación. Quiere que todos los hombres, aquí podemos ver la extensión de la inclinación, del propósito amoroso, compasivo, lleno de gracia de Dios. Quiere que todos los hombres sean salvos. Aquí vemos que Dios quiere liberar. Y esta liberación viene como resultado de una intervención de Dios a favor de los que confían en Él. Dice, quiere que todos los hombres sean salvos. Podemos ver que la salvación tiene su origen en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Este es resultado de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan. Qué interesante se vuelve esto, miren. Vengan. Dios es un gran caballero. Nunca va a violentar la voluntad de nadie. Aquí destaca la responsabilidad de los hombres. Y Dios dice que los hombres abracen la provisión a través de la muerte del Señor Jesucristo. El hombre ha de acudir a Cristo. Él hace un llamado, venid a mí, pero el hombre debe acudir con sus pecados en arrepentimiento y fe. El deseo amoroso de Dios, lleno de gracia, está condicionado al ejercicio de fe por parte del hombre. Venga con fe, en arrepentimiento, creyendo. Dice que vengan al conocimiento de la verdad. Este no se limita a un conocimiento intelectual. Aquí tiene que ver
una aceptación de corazón. Al creer en Cristo es salvo y encuentra la absoluta verdad. Y luego dice el verso 5, porque con esta razón que sigue, se dará apoyo a que Dios quiere la salvación de todos los hombres, porque hay un solo Dios. Demuestra que ya que hay un solo Dios, Él se relaciona por igual con todos los hombres. Todos los hombres Dios quiere que sean salvos. Hay un solo Dios, entonces se relaciona por igual con todos los hombres. Al ver que hay un solo Dios para todos, podemos entender mejor que su deseo y propósito es único para todos los hombres. Quiere salvarlos. Y luego dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Qué entendemos por la palabra mediador? ¿Qué palabra más exacta usó el Espíritu Santo? Es que no hay quien enseñe mejor que Dios. Mediador es alguien que interviene entre dos bandos a fin de producir paz. El problema está en el hecho que el pecado del hombre es en contra de Dios y ha causado enemistad el pecado del hombre entre Dios y el hombre. Entonces no hay paz. No hay paz. Hay una enemistad. Esto ha traído condena del hombre. Por otro lado, el hombre no tiene forma de hacer un pago que rescate, que restaure los daños que ha ocasionado. Dice la palabra de Dios que somos esclavos vendidos al pecado. Por eso él dice, venid comprad sin dinero y sin precio. Entonces el hombre, por causa del pecado, se ha roto la relación con Dios, causó una enemistad entre Dios y el hombre. No hay paz. Repito esto. Esto es importante. Esto ha traído condena al hombre. Por otro lado, el hombre no tiene forma de hacer un pago que restaure los daños que ha ocasionado por causa del pecado. Por eso, por esa razón, Dios se ha provisto un mediador. Es impresionante. Dios es el ofendido. Y Dios quiere la salvación del hombre. Dios quiere que el hombre venga al conocimiento de la verdad. Y ahora Dios ha provisto un mediador. Los requisitos para el mediador serían que no hubiese participado en lo que motivó el problema, o sea, el pecado. Quitó la paz, produjo una enemistad, una condena. El mediador, repito, no debe o no debió participar de lo que motivó el problema, en este caso el pecado. Tenía que tener a la vez solución para el pecado. La solución del mediador es locura para el hombre de ciencia. La solución del mediador es un tropezadero para el judío religioso. Le voy a repetir, los requisitos para el mediador serían que no hubiese participado de lo que motivó el problema, el pecado. 2, tenía que tener una solución para el pecado. Y 3, tenía que ser digno, representante de ambos bandos. Quiero ahora animarle a tener una idea más amplia. Job, capítulo 9. Atienda esta porción. Sé que usted no tiene Biblia, o si la tiene le va a ser difícil encontrarla, o tal vez usted ya tiene mucha relación con la palabra de Dios. De todas maneras, dice la escritura en Job, capítulo 9, verso 33.
Dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Como si fuese imposible, dice Job, llegar a una conciliación, a un acuerdo o armonía con Dios. Por eso él dice, vuelve en amistad con Dios, tendrás paz. Queda a entender lo que acabamos de ver en Timoteo. No hay paz entre el hombre y Dios. Hay una enemistad que lo ocasionó el pecado. Y cuando Job dice, no hay entre nosotros árbitro, como si fuera imposible llegar a una conciliación o acuerdo o armonía con Dios. No había quien pudiera liberarlo de la mano de Dios. No había quien pudiera demandar justicia. No hay quien ponga su mano, dice, entre nosotros dos. No había quien pudiera hacer frente a su necesidad más profunda. ¿Cuál es la necesidad de Job? La suya y mía. Somos esclavos del pecado. Estamos por causa del pecado bajo la ira de Dios. Estamos en el reino de Satanás. La Biblia dice, el que practique el pecado es del diablo. Y estamos expuestos a una perdición, una condenación eterna. No había quien pudiese hacer frente a su necesidad más profunda. Si hubiera alguien capaz, en otras palabras, dice Job, si hubiera alguien capaz de manifestar a Dios y al mismo tiempo estar en contacto con el hombre, ¿quién sería capaz? No hay quien ponga su mano, dice, entre nosotros dos. ¿Cómo puede haber comunicación? ¿Cómo puede haber presentación de causa si el hombre está destituido de la gloria de Dios? ¿Cómo puede haber explicación de motivos si no se presenta tal árbitro, abogado o mediador? Entonces, un árbitro es un abogado. Un árbitro es un mediador. Un mediador, un abogado que interviene entre dos partes, pero tiene que tener la capacidad de comunicarse con ambas partes. Por eso Job dice, no hay árbitro entre nosotros que ponga su mano entre nosotros dos. Porque el árbitro, el abogado, tenía que intervenir entre esas dos partes, pero tenía que tener la capacidad de comunicarse con ambas partes, con Dios y con el hombre, para resolver un conflicto, restaurar la paz, confirmar la validez o veracidad del pacto. La salvación, ¿sabe qué demandaba? Que el Salvador, voy a repetirle el pensamiento, para intervenir entre la brecha, la separación que ocasionó el pecado con el hombre, entre el hombre y Dios, para resolver el conflicto, la enemistad, para restaurar la paz. El Salvador, la salvación demanda que el Salvador poseyera divinidad. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Hablando de Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Sabe qué dice de Jesucristo? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Salvador se demandaba, la salvación, que el Salvador poseyera divinidad, la naturaleza, los atributos de aquel ante quien él actúa. Tenía que ser omnipotente, eterno. Tenía que ser Dios para actuar ante un Dios airado. Dios está airado contra el impío todos los días. El Salvador tenía que combinar en sí mismo una comprensión absoluta de los atributos, carácter y exigencia de Dios. Pero también la salvación exigía que el Salvador a sí mismo participara
y se identificara con la naturaleza de aquellos a favor de los cuales actúa. Entonces, para mediar entre el pecador y el Dios Santo, tenía que tener divinidad por un lado, naturaleza y atributos de Dios ante aquel ante quien él va a actuar, pero también tenía que participar e identificarse de la naturaleza de aquellos a favor de los cuales actúa. Tenía que tener una completa comprensión de las circunstancias que constituyen la naturaleza humana. O sea que el mediador tenía que ser el árbitro 100% hombre. Una persona que debía ponerse en relación con el pecador. Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne. Oiga esta expresión, y habitó entre nosotros. Habitó. Hebreo dice, por cuanto los hijos participaron de un cuerpo, él participó al igual de lo mismo. Entonces tenía que ponerse en relación con el pecador y ser así verdaderamente hombre. Sujetarse a las exigencias como hombre sin pecado, a las exigencias de la justicia divina y pasar la prueba sin fallar. Pasar la prueba sin fallar. Solamente así el árbitro, el mediador, podía abarcar la demanda de Dios, pero también solo así podía abarcar la necesidad del pecador. Siendo probado en este aspecto, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Y en cuanto a los hombres, ¿sabe qué? Recién le dijo a los dirigentes judíos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Momentos después, ¿sabe qué le preguntó a esos hombres que lo odiaban? Que no hay duda que deseaban tener algo en su contra. Les hizo una pregunta, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? ¿Sabe por qué hizo esa pregunta? Porque él sabe que no tiene respuesta, porque en él no hay pecado. Entonces, esta persona podemos ver siendo aprobado en este aspecto de ese testimonio que estaba libre de toda culpa en sí mismo. Pilato mismo dijo, yo no hallo delito en este hombre. Judas, el que lo entregó, dijo, he pecado entregando sangre inocente. El ladrón, ningún mal hizo, refiriéndose al Señor. Hermano, amigo, por favor atiende esta verdad. De esta forma se da testimonio de que está libre de culpa en sí mismo, de toda mancha de pecado. Y de este modo, el mediador o el árbitro tendría la capacidad de soportar el castigo del pecado. Dios castigó a su Hijo en la cruz. ¿Cómo debió castigarse el pecado? Dios declaró que nuestro pecado le pertenecía a su Hijo, siendo inocente, el sentido de pagar por la culpa del pecado, llevando así la maldición de la ley quebrantada. Dios tratase con él como hubiera tratado con el pecado. Dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que fue abatido de Dios, herido de Dios y abatido. ¿Sabe qué dice Jeremías en Lamentaciones? Oiga esto, imagínese que usted tenga un único hijo y que a usted lo obliguen poniendo un arma en su mano.
a ejecutar a su hijo. Piénselo. Usted que es padre, pero ¿sabe qué dice en Lamentaciones? Me pusiste como el blanco de la flecha, objeto de la ira de Dios. Él aplacó, apaciguó esa ira descargada en el inocente Hijo de Dios. De esta forma, hallando satisfacción el Padre, solo en aquel que siendo él mismo sin pecado, se ofreció a sí mismo en sacrificio por mí. Pablo dice, Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como lo dice Isaías, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Como lo dice Pedro, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El justo murió por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Cuando nuestra causa estaba perdida, sin remedio, Job dice, no hay árbitro entre nosotros dos, entre Dios y él, que ponga su mano entre nosotros dos. Pero qué consolador lo que dice Timoteo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando nuestra causa estaba perdida, sin remedio, el gran abogado intervino para ganarnos el pleito, a fin de que los rebeldes, culpables, pecadores, condenados, esclavos del pecado, viviendo, perteneciendo al reino de Satanás, a fin de que los rebeldes culpables pudiésemos ser salvos, puestos ahora siendo salvos por gracia en la condición y relación de hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No hay límite a la capacidad de salvar en la muerte y resurrección de Jesucristo. En ningún otro hay salvación, dice la Biblia. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El sacrificio de Cristo, por el sacrificio de sí mismo, dice, quitó de en medio el pecado. Por medio de la muerte venció al que tenía el dominio de la muerte, esto es al diablo. Venció la muerte y al resucitar sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. O sea que es suficiente para cualquiera. Por eso dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Es suficiente para cualquiera. Por medio de su muerte hemos sido atraídos a Dios. Él fue claro. Yo soy el camino, dijo. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por medio de Jesucristo, su muerte, sepultura y resurrección, es que hemos sido atraídos a Dios. La obra de un mediador se requiere cuando hay una enemistad declarada. Estimado oyente, usted está en enemistad con Dios. Pero ¿dónde podemos tener una contemplación ya en escena, mediando al árbitro o abogado o mediador? Para eso vamos a leer en el libro de Lucas. Lucas capítulo 23. Dice Lucas 23. Verso 34. Quiero evitar que esté distraído. Quiero llamar su atención
Quiero que preste todo el interés y abra su corazón a estas palabras. Lo voy a citarle. Dice Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí vemos el árbitro, que según Job no existe. No hay árbitro que ponga su mano entre nosotros dos. Pero Pablo dice, hay un mediador. Pero la escena de estar entre los dos bandos, aquí la vemos. Y Jesús decía, Padre, perdónalos. O sea que en el alma de Jesús no había resentimiento, no había ira. Dice Pedro, cuando le maldecían, no respondía con maldición, no amenazaba, no había deseo de castigo, no había deseo de juicio sobre los que lo están clavando, torturando, maltratando. Cuando los clavos lo perforaron, mire, eso supera toda imaginación. Yo no puedo detallarle. No hay un lenguaje humano capaz de describir la pasión del Señor. Pero cuando los clavos lo traspasaron, Jesús los perdonó. Ese hombre que está clavándolo, Jesús lo perdona. Aquel que lo está traspasando con una lanza, Jesús lo perdona. Aquel que está incrustando las espinas en su frente, aquel que hace una burla despectiva como rey, bien cuando los hombres lo traspasaron, Jesús los perdonó, sufrió sin reclamar nada. Por eso dice Isaías, como oveja fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Pero ¿saben presencia de quién? En presencia de quienes lo trasquilan, quienes lo están torturando salvajemente. Sufrió sin reclamar nada. Su sangre derramada derramó su vida hasta la muerte, dice Isaías. O sea, su sangre derramada no proclamaba venganza. ¿Sabe qué proclamaba esa sangre que surgía de su cuerpo? Proclamaba misericordia. Cuando le crucificaban y hablaban en contra de él, ¿cuánto hablaron de él en ese momento? ¿Sabe qué estaba haciendo esa sangre que ellos hacen surgir a través del tormento? Le repito, cuando lo crucificaban y hablaban contra él, su sangre hablaba a favor de ellos en el cielo. Mira el mediador. Para ese momento no es un trono de gracia. Para ese momento sigue siendo un trono de ira, de juicio, de condenación. Pero mientras lo clavan y hablan contra él, esa sangre está hablando a favor de esos hombres, a favor de usted y de mi persona. En el cielo, Jesús se coloca cuando dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos. Jesús se coloca como mediador, mire, como abogado entre el juez celestial y un mundo enemigo. ¿Y qué está haciendo él entre un Dios airado y un mundo condenado enemigo? ¿Qué está haciendo él? Está excusándolos. Qué raro suena eso. No, no suena raro. Esa es la palabra precisa. Está excusándolos, o sea, los está librando de toda obligación. Pero lo están crucificando a él. Han pecado contra él, pero los está liberando de toda culpa, de toda deuda a la humanidad.
O sea que a quienes está excusando, a sus malhechores, a sus verdugos que lo odiaban y lo torturaban. Mira a qué extremo llegaron. Dice que prefirieron un homicida que al eterno Hijo de Dios. ¿Y sabe a qué extremo llegaron? No tenemos más rey que César. ¡Qué terrible! Y sin embargo los está excusando. No les desea ningún mal. Al contrario, ¿sabe qué está haciendo? Dando su vida a la humanidad a favor de esos hombres, de usted y de mi persona. Y ahora sigue diciendo Lucas, porque no saben lo que hacen. ¿Usted tiene idea de lo que es eso? No saben lo que hacen. O sea, Padre, perdónalos. Estos hombres que me odian, que me están torturando y que me están clavando. Estos hombres no entienden la grandeza de tu bondad. ¿En qué cosas eran ignorantes? No saben lo que hacen. Eran ignorantes en cuanto a su persona. ¿Sabe qué dijo Pablo? Si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Eran ignorantes en cuanto a su persona. Se burlaron con desprecio de él como rey. Le desafiaron. Le contradecían. ¿De qué otras cosas eran ignorantes? Eran ignorantes en cuanto a sus propias acciones. No se daban cuenta lo que estaban haciendo. Eso que estaban haciendo era en cumplimiento de la palabra de Dios. No saben lo que hacen. Ignorantes de su persona, pero ignorantes en cuanto a sus propias acciones. Ellos no sabían que lo que estaban haciendo era en cumplimiento de la palabra de Dios. Así fue necesario. Así estaba escrito, dice, que el Cristo y la escena de la crucifixión, dice que fue entregado por el anticipado conocimiento de Dios. ¿De qué otra cosa ignoraban estos hombres? Eran ignorantes del plan redentor de Dios para la humanidad. Aunque proféticamente aquel lo expresó, es necesario que un hombre muera por todo el pueblo. Jesús, un hombre para todas las naciones. Por eso dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento para con Dios y la fe. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero ¿saben qué más eran ignorantes? En cuanto a su propio pecado. No se daban cuenta de cuán grandes pecadores eran. La misma situación es la suya, estimado oyente. Por eso hay un himno que dice, pecador, ven a Cristo Jesús. Otro dice, ¿cómo puedes pecar sin temor contra Dios, echando en olvido su amor? ¿Cómo puedes vivir rechazando la voz de Cristo, tu buen Salvador? ¿Usted no se da cuenta que al no creer en Cristo ya es condenado? El que no cree, dice, ya ha sido condenado. El Señor, ya como mediador, como el árbitro, le invita que venga a Él, traiga sus pecados a Jesucristo, crea en Él, para que obtenga el perdón de pecados, la salvación de su alma, la vida eterna. La sangre que Él derramó tiene el poder para limpiar todos sus pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es en su corazón donde va a hacer esto. Hágalo ya. Que Dios le bendiga.